Nunca imaginé que al frenar por una señora en la orilla del camino, terminaría viajando con un secreto que no era mío, pero que me rompería por dentro. Estaba sola, sin maleta, sin prisa, con una mirada que parecía venida de otro tiempo. Le abrí la puerta sin pensarlo, pero fue ella quien me abrió los ojos. Soy trailero, llevo carga, no preguntas. Pero ese día cargué una historia tan pesada que el motor apenas la sostuvo. Lo que descubrí a su lado no cabía en el remolque. Me cambió, me quebró y me salvó. Iba contra el reloj, atrasado con la entrega y maldiciendo cada semáforo en rojo de la carretera 45, cuando la vi. Una mujer mayor, de pie en la banqueta polvorienta de un poblado fantasma, con un rebozo gris, un bolso de manta y los ojos fijos en la nada como si esperara algo que ya no llegaría. Me pasé de largo, lo juro. Seguí al menos 2 kilómetros, pero algo, no sabría decir si fue conciencia, instinto o algo más profundo, me obligó a frenar. Di la vuelta. No había razón lógica. Iba sin tiempo, con el camión cargado de alimento perecedero, y ya me había comido el margen de entrega. Pero aún así, me detuve a su lado. Bajé la ventana y le hablé. ¿A dónde va, señora? Ella me miró con unos ojos que parecían haber llorado mucho, pero sin una sola lágrima. Sonrió leve, como si le hablara desde otro mundo. No tan lejos, solo hasta donde me alcance el alma. No entendí, pero le abrí la puerta. Subió con una lentitud que parecía parte de un rito. No traía teléfono, ni documentos, ni nada más que ese bolso apretado entre sus manos y un crucifijo desgastado colgando del cuello. El silencio se instaló. Quise ser amable. ¿Y vive por aquí? Viví. Ya no. Eso fue todo. No más. Pero algo en su tono me hizo callar. No era grosería. Era como si su historia viniera cargada, pesada, y yo no supiera si quería cargarla o no. Pasaron los kilómetros. Ella miraba por la ventana con la calma de quien ya no espera nada. De pronto, dijo: mi hijo manejaba tráiler, como tú. Volteé apenas, curioso. ¿Sí? ¿Sigue en eso? La mujer bajó la mirada, acarició el crucifijo con los dedos. Murió en la carretera. Hace 12 años. Nadie paró. Lo dejaron solo. Me quedé sin palabras. La garganta se me cerró. No supe qué decirle. Solo bajé la velocidad como si el camión también necesitara digerir lo que acababa de oír. Entonces sacó una pequeña libreta del bolso y la abrió con cuidado, como quien abre una tumba. Esto lo escribía él. Tenía sueños, ¿sabes? Quería poner una fundación para traileros accidentados. Nunca le dio tiempo. Pero me dejó esto. Me la entregó. Las páginas estaban llenas de ideas, frases inconclusas, nombres de rutas, mapas dibujados a mano. En una hoja, resaltado con marcador, decía: si yo no vuelvo, que al menos alguien más llegue. Fue como un golpe, porque esa misma frase, con esas mismas palabras, yo la tenía escrita en mi pared desde hace años. Una frase que había leído una vez en un foro de camioneros, sin saber de quién era. ¿Cómo se llamaba su hijo? Pregunté, apenas con voz. Me lo dijo. Y sentí que el corazón se me descolgaba del pecho. Lo conocí, no de cerca, pero sí. Había compartido con él una noche de descanso en una estación hace más de 10 años. Recuerdo que hablamos de sueños, de rutas, de la muerte en la carretera, y me regaló una frase escrita en una servilleta, la misma. La señora lo supo por mi cara, no preguntó más, y ahí empezó algo que no era un simple viaje, era un regreso, una historia que quería cerrar, una deuda que no sabía que tenía. No tenía idea de a dónde íbamos, pero por alguna razón no me importaba. Algo más fuerte que los compromisos, el reloj o la entrega me decía que debía seguir. La libreta del hijo de aquella señora seguía en mis manos, y cada página parecía latir. Palabras escritas con tinta corrida,
ideas para mejorar condiciones en los paraderos, dibujos de estaciones de descanso dignas, frases como "no somos fierros, también sentimos", y pequeñas oraciones a la Virgen del Camino escritas en los márgenes. Todo estaba ahí, como si su espíritu siguiera sobre ruedas. ¿Por qué me la dio? Le pregunté al fin, sin mirarla del todo. Ella no respondió enseguida. Se quedó viendo el horizonte como si leyera algo en el cielo. «Porque lo soñé, anoche», me dijo. «Mamá, no busques más, él te va a encontrar». No entendí, hasta que pasaste. Me estremecí, no por miedo, sino porque en ese instante todo empezó a encajar. Esa frase, ese rostro, la servilleta vieja con su letra, la libreta. Yo no la busqué, pero sí la encontré. Seguimos avanzando y de pronto, sin aviso, ella me pidió que me desviara por una brecha de tierra en medio del monte. No tenía sentido. No había señal, no había casas, no había nada más que polvo, cactus y abandono. Dudé. ¿Por ahí? ¿Es donde lo dejaron? No pregunté más. Bajé la marcha, tomé el desvío y manejamos por lo que parecían siglos entre el viento seco. Finalmente, llegamos a una cruz olvidada al borde de un barranco, apenas visible entre la maleza. Bajamos. Ella se arrodilló sin una sola lágrima. Besó la tierra. Encendió una veladora vieja que traía en su bolso y la colocó al pie de la cruz. Luego, sacó una pequeña cajita de madera envuelta en tela. Esto era suyo. Nunca supe qué hacer con esto. Pero hoy sí. La abrió. Adentro, una placa metálica con su nombre, una pequeña cadena rota y una nota arrugada que decía: «Si un día no regreso, no llores, solo sigue». Me ardieron los ojos. La señora se levantó con la dignidad de quien ha cargado demasiado y ya no necesita que el mundo le entienda. «Ahora sí, ya puedo volver, ya puedo soltar». De camino de regreso al tráiler, se detuvo de pronto y me dijo algo que me dejó sin palabras. «No lo sabes, pero tú estabas en su último viaje. Eres el de la gorra azul, ¿cierto?» Sentí un escalofrío. Era cierto. Yo llevaba una gorra azul esa noche, y él me la mencionó, incluso la dibujó en un rincón de la libreta. El de la gorra azul. Él entendió. ¿Cómo lo supo? Lo soñó. Me lo contó muchas veces. Dijo que esa noche supo que alguien iba a continuar su ruta. Volvimos al camión sin hablar más. Algo ya había cambiado. Algo se había entregado. Como cuando se cierra una deuda pendiente con la vida. Y entonces, mientras yo intentaba arrancar de nuevo, pasó lo más extraño de todo. La señora ya no estaba. No supe en qué momento bajó, ni cómo desapareció tan rápido. Me levanté del asiento con el corazón martillándome el pecho. Salí del tráiler como impulsado por un incendio invisible. Grité su nombre al viento, recorrí la brecha con los ojos desesperados. Pero no había nadie, ni huellas, ni pasos, ni la veladora, ni la cajita, ni rastro alguno de aquella mujer que minutos antes estaba sentada junto a mí hablando de su hijo muerto como quien habla con el alma en la mano. El lugar, incluso, parecía diferente. La cruz que habíamos visitado ya no estaba. Nada coincidía. Pensé que estaba perdiendo la razón. Me subí al camión, cerré la puerta con fuerza, encendí el motor, y entonces vi algo que me dejó helado. Sobre el asiento del copiloto, donde ella había estado sentada, estaba la libreta, la misma, pero con algo más, una servilleta. La misma servilleta que me dio su hijo una década atrás. Estaba ahí, intacta, con la frase ya gastada por el tiempo: «Si yo no vuelvo, que al menos alguien más llegue». Abajo, con letra distinta, más pulida, más femenina, alguien había agregado: «Gracias por seguir». Toqué mi frente, me la revisé como si buscara fiebre. Me hablé a mí mismo en voz alta, tratando de encontrar una explicación lógica, racional, cuerda. Nada. Todo era imposible. Y sin embargo, todo era cierto. Decidí seguir. No por huir, sino porque había algo más que debía entender.
En el fondo sabía que este viaje aún no terminaba. Las palabras de ella, los sueños, la libreta, su presencia. Algo no estaba cerrado todavía. Me desvié a un paradero conocido entre traileros, uno donde alguna vez el hijo de aquella mujer había parado conmigo. Al llegar, reconocí el mural pintado en una de las paredes exteriores. Un dibujo sencillo de un tráiler cruzando una montaña con alas pintadas en los costados. Aquel dibujo, ahora me daba cuenta, era idéntico al que vi en la libreta, hecho por su hijo, años antes. Entré al comedor. La señora del mostrador me reconoció de inmediato. «Tú eres el que viajó con doña Sara, ¿verdad?» Me congelé. «¿Cómo? ¿La conoce?» «¿Cómo no la voy a conocer?» Ella venía todos los años, el mismo día, a encender una vela por su hijo, hasta hace 3 años, cuando falleció. Me tambaleé. Sentí que el mundo se me deshacía bajo los pies. «Está muerta». La mujer asintió con ternura, como si ya hubiera visto esa reacción antes. Pero nunca dejó de venir. Tal vez. No dejó de venir ahora tampoco. Salí al estacionamiento con la mirada empañada, con el alma convertida en una pregunta sin respuesta. El cielo empezaba a teñirse de naranja, como si alguien allá arriba también estuviera llorando. Encendí el tráiler otra vez, ya sin rumbo, ya sin miedo, ya sin entender, pero con algo nuevo latiendo dentro, una certeza silenciosa. La vida tiene caminos que no están marcados en el GPS. Hay pasajeros que no viajan por tierra, y hay historias que vuelven solo para entregarte un mensaje que tú, y solo tú, debes llevar. Y justo cuando iba a tomar la autopista de regreso, sonó mi celular que no había timbrado en todo el día. Número desconocido. Contesté con desconfianza. Una voz suave, sin nombre, dijo solo esto: «No lo olvides. Tú eres el de la gorra azul. Tú llevas la ruta ahora». Y se cortó. Me quedé con el celular pegado al oído varios segundos después de que la voz se desvaneciera. No era una alucinación, no era una broma. Aquella voz, que no pude identificar si era de hombre o mujer, pero que sentí en lo más hondo del pecho, no era de este mundo, y lo sabía. Mi garganta estaba seca, la piel erizada y el corazón latiendo como si acabara de sobrevivir a un accidente. Miré por el retrovisor esperando ver algo, a alguien, pero no había nadie, y sin embargo, lo sentía todo lleno. Decidí no volver a la ruta de siempre. No podía. Esa carretera ya no me pertenecía. Tomé la desviación hacia el sur, hacia ninguna parte concreta, como si las ruedas me guiaban por sí solas. Manejé por horas, sin música, sin noticias, sin distracciones. Solo el rugido del motor y el eco de aquella frase: «Tú llevas la ruta ahora». Atravesé pueblos donde el tiempo parecía detenido. Pasé por estaciones cerradas, por caminos agrietados, por lugares donde la señal desaparece y la memoria de la gente parece quedar suspendida en el polvo. En uno de esos pueblos, vi un letrero viejo, apenas sostenido por 2 postes. Fundación Camino Vivo, Centro de Apoyo al Trailero. Me detuve de golpe. No sabía que existía un lugar así. Nadie me lo había mencionado jamás. Bajé del tráiler como si algo me jalara desde el corazón. El edificio estaba deteriorado, con las paredes agrietadas, pero con un cartel pintado a mano que decía: «Aquí nadie viaja solo». Toqué la puerta y salió un hombre de unos 60 años, con gorra de mezclilla y mirada clara. «Tú eres el que venía con la señora, ¿no?», me dijo sin más. No pregunté cómo lo sabía. Ya había aprendido que este viaje no seguía reglas lógicas. «¿Ella vino aquí?», el hombre asintió. Doña Sara donó lo poco que le quedaba en vida para abrir este centro. Era el sueño de su hijo. Dijo que si un día aparecía el de la gorra azul, le mostráramos esto. Me llevó a una sala pequeña, donde en la pared había colgado un marco con una servilleta. La servilleta, la misma frase, las mismas letras, pero debajo,
Agregaron algo más. Quien siga esta ruta no lo hará solo, ni ahora ni nunca. Me quebré. Ahí, en ese cuarto pequeño, rodeado de fotos de traileros desaparecidos, de historias colgadas en papeles clavados al corcho, entendí que no era casualidad, que aquella señora no me pidió aventón, me entregó una misión. Este lugar ha estado vacío por un tiempo, dijo el hombre. Pero si tú quieres, si tú sientes que debes. No lo dejó terminar. Yo ya sabía. Ese día, estacioné el tráiler por última vez. No porque dejara de ser camionero, sino porque descubrí que mi camino ya no era solo mover mercancía. Empecé a dedicarme a visitar estaciones olvidadas, dar charlas a nuevos conductores, compartir la historia de Sara y su hijo, y a repartir esa frase que ahora llevo tatuada en la espalda de mi overol. Si yo no vuelvo, que al menos alguien más llegue. Con el tiempo, más personas se unieron. Algunos dijeron que también soñaron con ella. Otros aseguraron haberla visto en el camino, pidiendo aventón con su bolso de manta. Y nadie lo ponía en duda. Hoy, cuando alguien me pregunta si esa historia fue real, yo solo les digo esto. No sé si fue un milagro o una prueba, pero sé que cuando alguien sube a tu vida sin avisar, a veces no es para que lo lleves, sino para que te muestre por dónde seguir. Y eso sí que te puede cambiar la vida.